La revolución industrial fue un periodo en el que las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual. Este cambio provocó grandes avances tecnológicos, pero también trajo problemas sociales. En este video conoceremos qué fue, cómo comenzó y cuáles fueron sus consecuencias. Este cambio no solo aceleró el crecimiento de la economía, sino que también generó profundas desigualdades sociales y ambientales, cuyas causas y consecuencias aún se perciben en esta actualidad. Algunos de los inventos más destacados de la revolución industrial fueron como las máquinas de vapor, los trenes, el foco, también llamado el bombillo, y también la máquina de hilar. Estos inventos no solo facilitaron la vida en ese entonces, sino también fueron base para la vida moderna. La revolución industrial, además de tener sus grandes ventajas con la facilitación de la vida económica, también tuvo sus ciertas desventajas, que fue la gran contaminación, ya que las fábricas ocupaban la quema de carbón para que funcionaran, y por la quema del carbón pues se fue contaminando al punto de llegar a un punto grave de contaminación. Y como pudimos ver, en resumen, la revolución industrial tuvo muchísimas ventajas y también marcó toda una nueva generación, pero también tuvo ciertas desventajas. Nada de esto ocurrió por casualidad. Hubo causas importantes y eventos que cambiaron nuestra forma de vivir. Todo empezó en Gran Bretaña. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues es porque tenían la combinación perfecta para una revolución. Científicos innovando, mucha materia prima y un comercio que no paraba de crecer. Había muchísimo carbón y hierro. El carbón alimentaba las máquinas y el hierro ayudaba a construirlas. El comercio crecía y había capital para invertir en fábricas. La población incrementó, así que aumentó la mano de obra y la cantidad de consumidores. Además de que Inglaterra tenía estabilidad política, claro. Ahora, ¿qué inventos hicieron posible este cambio? La máquina de vapor de Jane Watt. La producción artesanal pasó a ser masiva en fábricas. Impulsó el comercio, aceleró el transporte, permitió extraer muchos recursos, entre otros. La hiladora Jenny fue una transformación en la industria textil. De usar un uso, pasas a usar 8 al mismo tiempo. La producción de hilo se disparó. El telar mecánico. La tela que tardaba horas en hacerse, ahora se hacía muchísimo más rápido. El ferrocarril. Transportó carbón, hierro y productos terminados a gran velocidad y en grandes distancias. Bombas de vapor en las minas. Permitieron excavar más profundo sin inundaciones, lo que permitió extraer mucho más hierro y carbón para alimentar la revolución. En conclusión, al final, la revolución industrial no solo cambió cómo producimos, sino también en cómo vivimos. Gracias por su atención. Lo que antes se hacía a mano ahora se hace en fábricas, haciendo que esto cambie la forma de producir y vivir. Este suceso trajo consigo varios puntos importantes. Uno de ellos, y por el cual es tan relevante este tema, es el cómo pasó del trabajo artesanal a lo industrial, tal cual lo conocemos hoy en día. Así como también tuvo un gran impacto social, ya que todo esto conllevó al crecimiento urbano, es decir, creció muchísimo la población. Debido a esto, los niños y las mujeres tuvieron que entrar a trabajar a las fábricas. Aunque a ser verdad, tenían muy malas condiciones laborales, ya que su salario era muy bajo, sus jornadas de trabajo eran muy largas y su seguridad no estaba del todo cubierta. De este suceso también surgieron nuevas clases sociales, las cuales eran la burguesía y el proletariado. Todos estos cambios en la forma de trabajo no solo han transformado la vida de las personas, sino que también han traído consecuencias ambientales, sociales y económicas, las cuales se siguen viendo hoy en día. Con la llegada de las máquinas y de las fábricas, la producción dejó de ser artesanal y pasó a ser más tecnológica, lo cual fortaleció el comercio industrial y permitió la fabricación de productos más barata y más rápida, lo cual también hizo que el comercio aumentara en diversos países del mundo.
¿Sabías que una máquina hacía en un día lo que se tardaba semanas en hacer? Pero no todo fue positivo. El carbón, principal fuente de energía, llenó las ciudades de humo y los ríos se contaminaron con desechos industriales, lo cual generó enfermedades que llegaron a matar a muchas personas alrededor de todo el mundo. Las jornadas laborales eran demasiado duras. Había jornadas de hasta 16 horas, trabajos mal pagados y trabajo infantil. Esto provocó movimientos obreros y que sindicatos lucharan por derechos laborales. ¿Sabías que si antes tenías un sindicato podías ir a la cárcel? Gracias a estas luchas surgieron las primeras leyes laborales, se redujeron jornadas, se prohibió el trabajo infantil y se reconocieron derechos laborales. Después de iniciar en Gran Bretaña, la revolución industrial se extendió a otros países durante el siglo XIX. Francia, Alemania y Estados Unidos adoptaron gradualmente las nuevas máquinas y métodos de producción. En Francia, la industrialización avanzó parcialmente en la industria textil y metalúrgica. Alemania destacó por el desarrollo del acero y la industria química, mientras que Estados Unidos aprovechó sus recursos naturales y amplió su mercado interno para convertirse en una potencia industrial. Fuera de Europa, Japón es un ejemplo importante. A finales del siglo XIX, durante la restauración Meiji, el país se industrializó rápidamente al adoptar tecnología occidental, modernizando su economía y fortaleciendo su industria y su ejército. Sin embargo, este proceso no fue aceptado por todos. Muchos trabajadores veían a las máquinas como una amenaza a sus empleos. De esta situación surgió el ludismo, un movimiento obrero en el que los trabajadores destruían máquinas como forma de protesta, ya que pensaban que éstas empeoraban sus condiciones laborales y reducían sus oportunidades de trabajo. Las primeras fábricas presentaban condiciones muy difíciles. Las jornadas laborales eran largas, los salarios bajos y no existían medidas de seguridad adecuadas. Incluso mujeres y niños trabajaban en estos lugares. A pesar de ello, las fábricas permitieron la producción en masa y marcaron el inicio de la sociedad industrial moderna. En conclusión, la revolución industrial transformó a muchos países, impulsando el desarrollo económico, pero también generó conflictos sociales que dieron origen a importantes cambios a los derechos laborales. Primera y segunda revolución industrial. Diferencias principales. La primera revolución industrial fue cuando se empezó a usar maquinaria movida por vapor y carbón. Las fábricas crecieron, pero todo seguía siendo lento. En la segunda revolución industrial el cambio fue mucho más grande. Llegó la electricidad, el petróleo, motores más eficientes y nuevas industrias como la química y el acero. La producción se volvió más rápida y barata. Nuevas fuentes de energía. En la primera la energía principal era el carbón y la máquina de vapor, pero en la segunda ya se usaba la electricidad, el petróleo y motores de combustión. Expansión a otros países. La industrialización comenzó en Inglaterra, pero en la segunda etapa se empezó a expandir a Estados Unidos, Alemania y Francia. Conclusión. Importancia y legado actual. ¿Cómo influyó en la sociedad moderna? La revolución industrial cambió totalmente la forma de vivir. Las ciudades crecieron, la gente empezó a trabajar en fábricas con horarios más organizados y aparecieron nuevos medios de transporte. Ahora productos que antes eran caros se volvieron accesibles a todos. Relación con la tecnología actual. Todo lo que usamos hoy, la electricidad, maquinaria, comunicación, sistemas de producción en masa, tiene su origen en esas dos etapas. Fue el punto de partida para la forma en que hoy trabajamos. Reflexión final. La revolución industrial no fue solo un cambio histórico, fue el inicio del mundo moderno. Sus avances siguen muy presentes en nuestra rutina diaria y marcan la base del desarrollo tecnológico que seguimos construyendo a día de hoy. A continuación, algunos datos curiosos sobre la revolución industrial. Y como dato curioso de la revolución industrial, es que nació el sindicalismo como respuesta a los abusos laborales. Dato curioso, cuando se inventó la hiladora Jenny, muchos trabajadores textiles tuvieron miedo de perder su empleo y llegaron a destruir máquinas, porque les estaban robando el trabajo. A este movimiento se le llamó ludismo.
La revolución industrial trajo consigo inventos increíbles, como lo fue el telégrafo de Morse. Este fue inventado por Samuel Morse. Utilizaba pulsos eléctricos para transmitir mensajes codificados. La revolución industrial no fue solo un cambio histórico, fue el inicio del mundo moderno. Sus avances siguen presentes en nuestra rutina diaria y marcan el desarrollo tecnológico que seguimos construyendo. Sin nada más que decir, gracias por su atención.